Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo abunda en el corazón de la iglesia. Nos alegra nuevamente estar reunidos alrededor del Señor. Vamos a darle continuidad, hermanos, a la serie que estamos tratando, que es un comentario a la epístola de los Gálatas. Hoy sería nuestra octava reunión. Consideramos 7 reuniones donde tratamos los primeros 2 capítulos, del capítulo 1, capítulo 2 hasta el versículo 16. En la reunión anterior nos centramos un poco en el versículo 16 por causa de la importancia teológica que tiene esos 2 versículos, donde Pablo, hablando con Pedro, recriminando a Pedro por una hipocresía que estaba manifestando en su momento, en esa conversación con Pedro, Pablo nos muestra uno de los pilares del evangelio, y es que tanto los judíos como los gentiles eran justificados de la misma manera. Pedro, en casa de Cornelio, había visto cómo el Espíritu Santo y había percibido cómo el Espíritu Santo había salvado a los gentiles sin la mediación de las obras de la ley, ¿cierto? Entonces Pedro entendió cómo Dios justificó a los gentiles y a los judíos por medio de la fe. Entonces, leímos nosotros hasta el versículo 16. Vamos a volver a leer la perícopa correspondiente, que es del capítulo 2, 11 hasta el 21, y hoy trataremos desde el versículo 17 hasta el versículo 21 para culminar entonces el versículo 2, el capítulo 2. Pero cuando Pedro, los manuscritos más antiguos dicen Cefas, vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba de ellos. ¿Sí? Esto era lo que Pablo vio, que después llamó hipocresía. Pedro estaba en Antioquía, una iglesia fundada por Bernabé y Pablo, ¿sí? Fundada en el sentido de que trabajaron, ellos fueron enviados allá y trabajaron con una iglesia gentil, no eran judíos. Pedro llega a visitar la iglesia, como era un apóstol del Señor, un obrero del Señor, trabajó también en medio de la iglesia y él estaba con los gentiles comiendo, compartiendo. Pero cuando vinieron algunos judíos de parte de Jacobo, el hermano del Señor, Pedro ya no se juntaba con ellos, ¿cierto? En esa simulación cayó Bernabé y empezó a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces Pablo se dio cuenta, llama a Pedro y delante de todos le dice. ¿Por qué delante de todos le dice? Porque en Timoteo, Pablo nos dice que cuando a un anciano se le exhorta y no presta atención, tiene que hacerlo delante de todos para que todos teman. Y delante de todos le dijo entonces a Pedro, ¿sí? Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿cuál es la verdad del evangelio? Que la cruz de Cristo quitó toda diferencia, toda barrera entre judíos y gentiles. Ya pueden los judíos y los gentiles comer en libertad. Pero, ¿qué pasó? Pedro no se estaba comportando de acuerdo al evangelio. Entonces lo dice Pablo, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué? Porque mientras estaba en Antioquía no judaizaba, vivía como los gentiles de Antioquía, ¿sí? Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, ese es Pablo, Bernabé, Pedro y los judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. O sea, no quiere decir que los judíos no eran pecadores, sí, porque Pablo en Romanos dice, ya hemos acusado que gentiles y judíos están todos bajo ¿qué? Bajo pecado. ¿Listo? Pero no eran pecadores a la manera que lo eran los gentiles.
porque los gentiles vivían como si no tuviesen ley. En cambio, los judíos sí tenían ley. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Sí? Entonces tomamos bastante tiempo, una reunión para estos dos versículos porque tienen mucha importancia teológica en la teología paulina acerca de la salvación del hombre. Pasemos al 17. Y si buscando ser justificados, en el mismo contexto no ha cambiado, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces vamos a considerar ahora de los versículos 17 al versículo 21. Hay dos versículos de esta perícopa que vamos a considerar que son un poco complejos de entender si ustedes lo leen rápido. Por ejemplo, el versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Lo primero que nosotros debemos entender es lo que Pablo está diciendo, tiene que ver con la acusación que hacían los judaizantes a los hermanos que habían creído en el Señor Jesucristo, quienes afirmaban que la fe en Cristo no era suficiente. ¿Sí? Desde ese punto de vista es que nosotros debemos empezar a ver este versículo en el cual Pablo hace una pregunta retórica. Quiero que veamos la primera parte. Y si buscando ser justificados, dice la Biblia textual, declarados justos en Cristo, Pablo, Pedro, Bernabé, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Esa palabra en ninguna manera la utiliza el apóstol Pablo en el libro de los Romanos unas 13 veces para decir que no sea así. Siempre hace preguntas y responde de esa manera a las acusaciones. Quiero leer una Biblia que es una paráfrasis que ella nos va, no es más, yo no creo que sea una traducción, sino como casi un comentario de ese versículo para que lo entendamos un poco más. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. ¿Sí? Entonces, Pablo con Bernabé, con Pedro, ellos no se consideraban pecadores entre los gentiles. Eran pecadores, pero no como los gentiles. Los judíos eran pecadores con la ley. Los gentiles eran pecadores sin la ley de Moisés. Porque los gentiles siempre hemos tenido una ley en la conciencia, que es la que nos dice está bien o está mal. Los gentiles, según Romanos 12, siempre han tenido una ley, ¿sí? Pero acá, cuando se habla no pecadores entre los gentiles, es que ellos no pecaban de la misma manera como los gentiles que no tenían la ley de Moisés. Ellos tenían una ley de Moisés donde establecía unos límites para el hombre. No hagas esto, no hagas lo otro, no harás esto y harás esto, ¿cierto? Ellos tenían unos límites establecidos por medio de la misma palabra. Entonces los judíos lo que estaban haciendo es que estaban acusando a los cristianos, Pablo, Bernabé y a los demás judíos que se convirtieron a Cristo, de que ellos habían abandonado la confianza en las obras de la ley, mayormente en la circuncisión, en los que son las abluciones, en los que son las comidas, en todas estas cosas. Entonces ellos estaban acusando a los hermanos de que ellos habían abandonado la ley, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista es que podemos nosotros entender ese versículo que estamos leyendo en estos momentos.
¿sí? Porque Cristo no es ministro de pecado. Cristo no va a llevar las personas a que apequen o a que apostaten, ¿cierto? Pero los gentiles estaban acusando a los hermanos y le estaban diciendo, ustedes, el Cristo que tienen ustedes es un Cristo que es un ministro de pecado porque hace que los judíos apostaten de Moisés y se aparten de la ley, ¿cierto? Es desde ese punto de vista que nosotros debemos entender este versículo, a lo cual el apóstol Pablo dice, de ninguna manera. Y el texto griego dice, no sea así, en signos de admiración. No sea así, ¿sí? Esa es más o menos la manera en cual nosotros debemos entender en parte este versículo. Entonces lo que Pablo está diciendo es que los judíos observantes de la ley como Pedro y él mismo dejan de ver en la ley la base de la justificación. Y esa era la acusación que tenían los judíos contra los apóstoles, de que estaban dejando la ley como medio para justificarse y estaban tomando otro medio que era la justicia por la fe en Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Entonces eso era por lo cual los estaban acusando a ellos de pecadores y a Cristo ministro de pecado, ¿sí? Pero Pablo con un enfático, en ninguna manera, no puede ser así. Cristo no es ministro de pecado, ¿cierto? Cristo no es ministro de pecado. Ahora, como lo dijimos ahorita, Pablo mismo había declarado por medio de las escrituras en el libro de los Romanos, que al menos los primeros 8 capítulos hablan mucho acerca de la ley, ya había declarado que judíos y gentiles estaban todos bajo pecado. O sea, la ley de Moisés ya les había dicho a los judíos que eran pecadores. Hay un salmo que dice que no hay ni uno solo bueno. Entonces los judíos estaban diciendo que no, que es que estando ahora en Jesucristo, los apóstoles y los hermanos en Antioquía, estando ellos ahora en Jesucristo, es que se van a hallar pecadores. Cuando Pablo, el razonamiento y el raciocinio de Pablo es, no, la ley ya dijo que nosotros éramos pecadores. Vamos a leer un texto, Romanos 3, versículo 9. Hermano, el evangelio de la justificación es superior a la ley, porque el evangelio tiene una particularidad que puede vivificar, ¿sí? Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? Ya lo leyó el hermano ahorita, ¿cierto? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿somos los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están, ¿qué? Bajo pecado. Entonces, esa acusación que tenían los judíos contra los apóstoles y los hermanos de que ellos se hallaban pecadores porque estaban en Cristo y estando en Cristo es que se les reveló que eran pecadores, era falsa. Porque la ley ya había dicho que judíos y gentiles estaban bajo pecado. Aunque no lo dice literalmente de esa manera, el que lo dice es Pablo, pero cuando leemos el Salmo dice, no hay ni uno justo, no hay ninguno que haga lo bueno. Y cuando el salmista está diciendo, está incluyendo a la humanidad entera. No hay ninguno que haga lo bueno, no hay ninguno que busque a Dios, ¿sí? O sea, esa inferencia que ellos hacen es ilógica porque ya ellos eran declarados pecadores antes de que viniera Jesucristo. Jesucristo lo que hizo fue manifestar los pecadores que éramos y que eran también los judíos, ¿sí? Entonces el evangelio no aumentó el número de pecadores. Ya se conocía que los judíos eran pecadores y Cristo no era ningún agente ni ningún ministro de pecado. Esa era la acusación que tenían los judíos, ¿sí? Contra nuestro Señor Jesucristo y contra los hermanos. Amén. Pasemos entonces al versículo 18. Otro versículo también que debemos considerar muy bien y minuciosamente. Versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. El interlineal dice, porque lo que. La 60 dice las cosas. El interlineal dice lo que destruí, ¿sí? Hay algo en neutro que Pablo destruyó. Lo que destruí, las mismas, y el interlineal vuelve a decir eso de nuevo,
vuelvo a edificar, transgresor me hago. Debemos entender esto. Pablo no era el que se le estaba acusando de ser transgresor. Los que estaban transgrediendo no era Pablo, ¿era quiénes? Pedro, Bernabé y los judíos. ¿En qué sentido? En que Pablo, camino a Damasco, a él se le fue destruido todo el andamiaje que tenía, por el cual vivía y entendía que la justificación era por las obras de la ley. Cuando va camino a Damasco y tiene ese encuentro con el resucitado, se dio cuenta que todo lo que él tenía era basura y que él procuró siempre ser justificado por las obras de la ley. Cuando él tiene el encuentro con el Señor destruye en Pablo ese medio que los judíos tenían para ser declarados justos. ¿Cuál? Las obras. Pablo destruyó todo lo que era justificación por medio de las obras, ¿sí? Y él lo está diciendo entendiendo que Bernabé y Pedro también lo habían entendido, ¿sí? Porque ya lo leímos en la reunión anterior, en Hechos 10, como Pedro dice que a la verdad Dios no hace acepción de personas y que por la fe purificó el corazón de los gentiles, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que destruyó? No destruyó la ley, porque la ley es justa, la ley es santa y la ley es buena. ¿Qué fue lo que destruyó? El medio que presentaron los judíos para que los hombres fueran justificados. ¿Qué? Las obras, ¿sí? Entonces, Pablo está acusándolos indirectamente de que estaban siendo transgresores. ¿Sí me entiende? Porque Pedro comía con los gentiles. Ya él entendió que la separación entre ellos fue apartada, fue quitada. Entonces para él también destruyó eso. Pero ¿qué pasa? Cuando vienen los judíos, empieza a apartarte de los gentiles y vuelve nuevamente a edificar lo que ya había destruido. ¿Sí entiendes? Lo que ya había destruido, entonces por eso Pablo lo dice. Pues vamos a leer. Porque si las cosas que destruí o lo que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué dice el texto? Transgresor me hago. Ajá. Entonces el culpable no era Pablo. El culpable era Pedro, Bernabé, porque se dejó arrastrar, y los demás judíos que ya no comían con los hermanos, ya no compartían con los hermanos gentiles, ¿sí? Eso lo entendemos desde el punto de vista de Hechos 15, donde se habla acerca del problema que se presentó por causa de los fariseos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo estos judíos? Pedro, Bernabé y los otros estaban volviendo a edificar lo que en Pablo ya había sido completamente destruido, ¿sí? Y cuando yo reconstruyo lo que previamente destruí, estoy reconociendo un error, ¿sí? Por algo lo destruí. Lo destruyera porque no servía. Pero si lo vuelvo a hacer, quiere decir que yo me equivoqué en algo. ¿Sí me entiende? Y a eso es lo que estaba aludiendo acá el apóstol Pablo. Si se levanta nuevamente el edificio de la ley como elemento para justificación, el cristiano se hace transgresor porque vuelve a poner en activo el poder que lo convertía en transgresor, o sea, la ley, hermano. Mire lo que dice Samuel Pérez Millo. Si vuelvo a rehacer lo que antes deshice, es decir, la ley, las obras, y busco en ella otra vez mi justificación, entonces me manifiesto como violador de la ley por haberla anulado entonces. ¿Sí me entiende? Entonces tenía la ley, las obras de la ley, la anuló, pero después la vuelve a edificar, entonces se le acusa de ser transgresor por haberla anulado. ¿Sí me entiende? Entonces mire que todo este contexto, estos versículos lo entendemos ligado al contexto del libro. Por eso es bueno que hay veces nosotros estudiemos sistemáticamente un libro de la Biblia, para mirar que los versículos, que las ideas de los capítulos posteriores se van entrelazando y se va desarrollando un tema, hermano, ¿sí? Amén, hermanos. Entonces aquí estamos viendo cómo Pablo, cómo Pedro, cómo Bernabé y los demás judíos estaban volviendo a reconstruir el camino de justificación
que era el sistema legal de obras. Se convertían en transgresores porque perfectamente lo que se está reedificando es el elemento de condenación y no de justificación. Quien retoma el sistema legal se opone a la doctrina de Dios y es transgresor. ¿Por qué se opone a la doctrina de Dios? Porque Dios ya reveló una manera en cómo el hombre iba a ser declarado justo, cómo el hombre iba a ser justificado y cómo el hombre se iba a salvar. ¿Cómo? Lo que dice Pablo. Concluimos pues, el hombre es declarado justo sin las obras de la ley. ¿Me entiende? Entonces Dios nos enseñó que esa era la manera como el hombre era declarado justo. Pero si se coloca un fundamento diferente, quiere decir que se está colocando un evangelio diferente. Y una manera en la cual Dios dijo que así no se justificaba el hombre. Ya lo hemos dicho en esta serie que trata de esto. No importa cuán sublime sea la obra de un hombre, es la obra de un muerto. Nunca podrá declararlo justo delante de Dios. No importa cuán sublime sea, no lo declarará justo delante de Dios. Porque no hay ninguna obra que el hombre pueda hacer para que Dios diga, eres justificado por ella. Si no, Dios estaría en deuda con esa persona. Y la persona tendría que reclamarle a Dios y decirle, Dios, me debes justificar porque hice esto, hice lo otro, hice lo otro, hice lo otro, ¿cierto? Pero gracias a Dios, Apocalipsis dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, no pertenece a ninguno de nosotros. Gracias a Dios. Terrible donde perteneciera a nosotros o dependiera de nosotros. Verso 19. Verso 19. Viene otro texto que también es un poco complejo para entenderlo. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Sí? Entonces el propósito de por la ley, morir para la ley, la meta, el propósito y la finalidad, ¿cuál es? Vivir para Dios. Aquí donde dice en el 19, yo por, el griego dice día, es una preposición que significa mediante. Entonces yo mediante, dice el texto griego, porque yo mediante la ley, a la ley morí, a fin de vivir para Dios. ¿Listo? Entonces aquí, este versículo no se puede entender desligado de la misma obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Este versículo lo entendemos viendo la obra y los efectos y nuestra identificación con la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículo 6. En Gálatas 3:13, más adelante, ustedes pueden ver un texto que dice que Cristo llevó la maldición de la ley, ¿cierto? En Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y Él mismo cumplió el castigo que era para su pueblo, como sustituto. En este sentido murió, y la muerte del creyente a la ley también es mediante la ley, porque murió la muerte de Cristo. Para que nosotros podamos entender que por medio de la ley he muerto a la ley, tenemos que verlo desde el punto de vista de nuestra crucifixión y nuestra muerte con Cristo. ¿Sí? Cuando la persona muere con Jesucristo, la Biblia dice en Romanos 7 que cuando una persona muere, la ley ya no tiene poder sobre la persona, porque la persona ha muerto. Lo dice claramente en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que en la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Sí? Muerto la persona, ya la ley no tiene poder sobre la persona. ¿Sí? Leamos este texto entonces. Romanos 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Vamos a leer. Pero ahora estamos libres de la ley. Yo por la ley he muerto a la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley, de la letra.
Entonces la ley ya no tiene derechos sobre nosotros. ¿Por qué? Porque las demandas de la ley fue satisfecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La ley demandaba que el hombre muriese. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Muere por nosotros. Entonces las demandas de la ley se cumplen en el Hijo de Dios. Entonces la ley, nosotros morimos a la ley por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me entiende? Cuando morimos con Él, todo lo que la ley demandaba de nosotros, ahora ya no la demanda, porque ya hubo alguien en el cual se juzgó y pagó lo que la ley pedía por la persona que pecara, que tenía que morir. ¿Se me entiende? Entonces la justicia de la ley fue cumplida en el Hijo de Dios. Pero recuerde que nosotros estábamos identificados con la muerte del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces esa es la manera que entendemos cómo por la ley nosotros morimos a la ley. ¿Sí? En parte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Entonces la ley no tiene derechos sobre el que satisfizo con la muerte de su última demanda, y el creyente que ha muerto con Cristo es igualmente libre de la ley. La ley lo que hizo en nosotros fue que nos mostró nuestra condición pecaminosa. Eso lo dice el apóstol Pablo. Yo conocí que era codiciar porque la ley me dijo no vas a codiciar. Entonces yo entendí, Pablo entendió por medio de la ley que era un pecador, ¿cierto? Pero la muerte a la ley introduce a Pablo y a cada uno de nosotros los creyentes en una nueva vida. ¿Cuál era el propósito de que se muriese a la ley? A fin, termina diciendo el texto, a fin de vivir ¿para quién? De vivir para Dios. Ya no vivíamos para la ley, sino vivíamos ¿para quién? Para Dios. Que Pablo en el verso que viene va a empezar a desarrollar este pensamiento. Entonces nosotros fuimos justificados por la fe y ahora estamos vivos en Jesucristo. ¿Sí? ¿Morimos en Jesucristo? Sí. Las demandas que tenía la ley hacia nosotros no nos las imputa porque fueron cumplidas y pagadas por el Hijo de Dios. Entonces nosotros fuimos declarados justos por la fe, estamos vivos en Cristo, estamos libres de la condenación, para que la ley no nos exija demanda a nosotros alguna, porque hubo alguien que nos sirvió como sustituto en las demandas que tenía la ley. O sea, Jesucristo ocupó nuestro lugar. Al ocupar nuestro lugar, se cumplieron las demandas que la ley tenía para nosotros. ¿Sí? Nosotros no podemos morir por la ley. Nosotros morimos en Jesucristo, pero al tiempo que morimos en Jesucristo, entonces somos libres de la ley. Esa es la manera que Pablo utiliza para referirse a ese aspecto, y eso se debe entender desde el punto de vista de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cristo pagó la pena por el pecado que la ley exigía. ¿Para qué? Para que nosotros, cada uno de los creyentes, pudiese hacer algo que viviera para Dios. Ese era el propósito de que muriésemos a la ley, que nosotros de aquí en adelante pudiésemos vivir para nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere entonces con vivir para Dios? Negativamente significa que ya no nos servimos a nosotros mismos, porque ya tenemos que vivir para alguien más. Positivamente indica que uno vive como Dios quiere que uno viva, o sea, para la gloria de Dios, haciendo la voluntad de Dios, siendo configurado a la imagen de Dios, aspectos que se han revelado por la misma ley. ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo, con el versículo que sigue, que es otro de los versículos que tiene un alto contenido teológico, nos va a resumir esto que nos empezó hablando desde el versículo 17, 18 y 19. Vamos a leerlo, texto que lo conocemos nosotros muy claramente. Gálatas 2:20. Gálatas 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y es aquí donde toma sentido el versículo anterior. Por la ley he muerto a la ley. ¿Cómo? Con la crucifixión de Jesucristo. ¿Cierto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo,
más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Listo? Entonces la razón por la que el creyente puede estar muerto a la ley obedece a ¿qué? A la identificación que tiene con Cristo. ¿En dónde? En su muerte. ¿Listo? Este versículo, como tiene un alto contenido teológico, lo podemos dividir nosotros en 4 aspectos. Primero, con Cristo he sido crucificado. 2, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. 3, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. 4, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos entonces a considerar estos 4 partes de este versículo. Lo primero, Reina y Valera 60, presta atención, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿cierto? Lo dice así. Estoy, está en tiempo ¿qué? Presente. Pero resulta que el texto griego, que ya lo examinamos, dice, con Cristo he sido. ¿Qué es eso? Pasado. Es el mismo lenguaje que utiliza Pablo en Romanos 6, que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. ¿Cuándo? Pasado. ¿Sí? Entonces lo primero que debemos entender nosotros, que algo maravilloso le sucedió a Pablo. Y no solamente a Pablo, a nosotros, que en un pasado fuimos, el texto griego dice, con crucificados, sinestauromai. Sin es una palabra, una preposición que significa con, y estauros es la palabra griega para cruz. Entonces, lo que está diciendo el Espíritu Santo es que Pablo, no solo Pablo, todos los creyentes, cuando Cristo fue crucificado, ¿qué pasó? Ellos fueron crucificados con Cristo. Hermano, ¿cómo entendemos esto? Por la fe. Eso sucedió hace 2000 años, cuando Cristo murió por nosotros en la cruz. Entonces Pablo lo que ve, para darle argumento a lo que venía hablando, es que lo que él vio, que él fue, con Cristo he sido crucificado. Esta palabra sinestauromai está en tiempo presente y significa que los efectos son permanentes para el presente y para el futuro. Eso es lo que significa ese tiempo del verbo. ¿Sí me entiendes? Entonces fuimos crucificados en un pasado y seguiremos crucificados juntamente con Cristo. Esa es la posición que tiene la iglesia. ¿Sí? Entonces esa es la primera parte. La segunda parte. Esa es la manera como se muere la ley, siendo crucificado juntamente con el Señor. No hay algo que tú hagas para hacer morir a las obras de la ley. Tiene que ser algo en la identificación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, el resultado de ser crucificado con el Señor, ¿cuál era? Que ahora alguien más vivía con Pablo, y vivía en Pablo, y vivía por medio de Pablo, ¿sí? Porque para que haya vida, primero hay que pasar por la muerte. Ninguna persona que haya pasado por la cruz puede tener la vida de Cristo. Tiene que haber pasado primeramente por la muerte del Señor para que pueda tener la vida de Cristo. Entonces Pablo dice, después de haberse visto crucificado con el Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, tras morir con Cristo en su muerte, el creyente vive ahora con Cristo en su vida. ¿Cuál vida? La vida de resurrección. ¿Sí me entiendes? Esa es la vida que se le ha implantado al creyente, la vida de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora el que vive en nosotros es el resucitado con todo su poder en el corazón de la iglesia. El Cristo resucitado es el poder operante en la nueva creación, igualmente que el pecado era el poder operante en la antigua creación. ¿Sí? Cristo es el poder, el dunamis de Dios en la nueva creación. Así como en el antiguo dispensación, el poder que conducía a las personas al pecado era precisamente el pecado en el corazón de las personas. Entonces, morir con Cristo en tu muerte
también se vive en Cristo y se vive la vida resucitada del Señor. Ahora, hermanos, Cristo ha implantado su vida en el corazón de la iglesia. Y hay muchos aspectos que Cristo ha colocado en nosotros. Pero quiero resaltar dos aspectos que Cristo ha hecho en la vida del creyente. Uno, nos ha dado su mente. Dos, nos ha dado su amor. Y hago énfasis en estas dos cosas porque creo que son cosas necesarias que nosotros como creyentes las tengamos presente para poder ir adelante en la obra de Dios en su casa. Vamos a leer los textos que nos confirman esto. Primera de Corintios 2, versículo 16. Nosotros teníamos antes de ser de Cristo una manera de pensar serpentina y draconiana. Una manera de pensar oscurecida porque veníamos en tinieblas. ¿Sí? Cuando llega el Señor, ilumina nuestra vida, viene Él como la vida de resurrección a nuestro interior. Él nos da aspectos de su propia vida para que nosotros empecemos a vivirla. ¿Sí? Y dos de estos aspectos que quiero enfatizar hoy es que tenemos la mente del Señor y Dios nos dio su amor. ¿Para qué? Uno, 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa es la realidad que el apóstol Pablo vio, se lo comunicó a la iglesia en Corintios y a la iglesia en general. Que ahora cada uno de los creyentes tiene la mente de Cristo. Dios, por medio del Espíritu Santo, está llevando a que los creyentes, todos nosotros, podamos empezar a ejercitar la mente del Señor Jesucristo. Que nosotros podamos pensar, juzgar, hablar como lo hacía Jesucristo. ¿No es que tenemos su mente? Tenemos su manera de pensar implantada en nuestro interior. Entonces la mente del Señor se debe desarrollar en cada uno de nosotros. Dios ha hecho mucha provisión para que nosotros los creyentes podamos ser la imagen del Señor. La provisión ha sido su Espíritu, la provisión ha sido nuestro Señor Jesucristo y su vida resucitada en nuestro interior. Entonces nosotros tenemos una mente, la mente de Dios en nuestro interior. ¿Qué hace la mente de Dios en nuestro interior? Nos ilumina. Hermano, cuando nosotros hablamos de tinieblas en la gente que no tiene a Cristo en el mundo, cuando estamos hablando de tinieblas, sabemos que una persona está en tinieblas por su manera de pensar, por su manera de vivir, por su manera de juzgar. Cuando tú lo ves, tú te das cuenta que es una mente en tinieblas. ¿Sí me entiendes? Pero cuando nosotros conocemos una persona que está en la luz del Señor, sabemos que la mente de Cristo se ha ido desarrollando. La forma de pensar, la forma de vivir, la forma de actuar, la forma de ser, se va desarrollando y se va conociendo. Quiero colocar un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan cuando Pedro, en la noche que el Señor fue entregado, Pedro estaba en el patio con varias personas al fuego calentándose? Y entonces cuando negó al Señor, entonces las personas le dicen, tú estabas con el Nazareno. Y Pedro dice, no lo conozco. Vuelve y le dice, tú estabas con el Nazareno. Vuelve Pedro y dice, yo no sé quién es. Vuelve y le dice, pero tú estabas con el Nazareno. Y dice el texto que con maldición negó al Señor. Y entonces una criada le dice, desde ahí del palacio donde estaban, tú estabas con el Nazareno, tu manera de hablar te descubre. Naturalmente que su primera aplicación es que era Galileo. Pero cuando estás con Jesucristo, se va a dar cuenta. La manera de vivir en luz va a descubrir si la persona está ejercitando la mente del Señor. Por su manera de vivir lo podemos saber nosotros, si está en luz o está en tinieblas. ¿Sí me entiendes? Entonces estamos viendo
que Dios nos dio entonces la mente de Cristo precisamente para darnos una provisión para que podamos vivir la vida cristiana. Hermano, la vida cristiana tiene estándares muy altos. Cuando hablo de altos es que son espirituales. Y nosotros no somos espirituales, el Hijo de Dios. Pero a medida que el Hijo de Dios va tomando forma en nuestro interior, vamos volviéndonos hombres y mujeres espirituales y vamos cumpliendo lo que Dios demanda. El Espíritu lo va haciendo en nosotros. Entonces nos dio la mente de Cristo en parte para eso, ¿cierto? Ya no vivo yo, ahora hay alguien que vive en mi yo. Cristo el Señor, ¿cierto? Y el otro aspecto que también es que se nos ha dotado del amor de Dios. ¿Para qué? Vamos a leerlo. Romanos 13, versículo 10. Romanos 13, versículo 10. Amén. Lo tenemos, Romanos 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? Dios ha derramado su amor ¿en dónde? En nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder cumplir la ley. ¿Sí? Ahí lo dice clarito. La ley, el amor es el cumplimiento ¿de qué? Es el cumplimiento de la ley. ¿Sí me entiende? Entonces Cristo vive en nosotros también como el amor para que podamos cumplir la ley de Dios escrita en nuestros corazones. ¿Sí? Ya no vivo yo. Ese era el yo antiguo de Pablo, porque había un nuevo yo en Pablo, un yo regenerado, un yo habitante por el Hijo de Dios, por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, en ese yo está el amor de Dios, y hay muchos más aspectos, sino que solamente hicimos énfasis en estos dos. El amor, entonces, Dios nos lo da para poder cumplir su palabra, ¿cierto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No solo Cristo vive en él. Pablo lo que estaba haciendo también era que él estaba viviendo al Señor. ¿Recuerda lo que hablamos en la reunión anterior? Leámoslo en Filipenses 1:21, la parte A. Filipenses 1:21, la parte A. Porque para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea que no era solamente que la vida de Dios, la vida de Cristo estaba estáticamente en Pablo, ahí quieta, sino que era una vida muy activa y muy operante. Tanto que al punto que Pablo dice, el vivir es Cristo. O sea, no era una vida que quedó estática, sino que la vida de Pablo era la vida de Cristo. Había un vivir en el corazón de Pablo que era el vivir de Cristo, con su mente, con todo lo que es el Señor. ¿Sí? Entonces Pablo no vivía su vida, sino vivía la vida del Señor. Vidas intercambiadas, vidas sustituidas. ¿Sí? Ahora Pablo vivía como ¿quién? Como vivía Cristo. Examine la vida del apóstol Pablo en las Escrituras. Y se va a dar cuenta que el apóstol Pablo tuvo una gran semejanza a la imagen del Señor Jesucristo. Cuando tenga el tiempo puede examinar la Biblia, mirar la vida de Pablo y va a mirar que el apóstol Pablo vivía al Señor. No solamente era su vida, sino que era su vivir cada día, ¿cierto? Tanto al punto que llegó a decir que todo era basura para él. Porque Cristo era su vivir, no solo su vida, era su vivir diario. ¿Sí? O sea, Cristo se hace vida en cada uno de los creyentes para que los creyentes podamos vivir la vida de Dios. Y esta vida se realiza en la medida en que el creyente vive en dependencia del Espíritu Santo, no vive en dependencia propia. A medida que el creyente va dependiendo de la obra del Espíritu Santo, va viviendo la vida de Cristo en su interior, hermano. Amén. Y entonces, cuando vivimos la vida de Cristo, nos vamos identificando con Él en su muerte y en su vida, en su resurrección. Y la tercera parte, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Aunque la palabra griega para carne es sars, aquí cuando Pablo dice que lo que vive en la carne quiere decir que lo que vive en su vida cotidiana, ¿sí? En su vivir.
lo vive ¿en qué? En la fe del Hijo de Dios. Entonces, una de las consecuencias de la identificación con Cristo es que produce un cambio en el interior, transformador, en el corazón de la persona. Y ahora la persona, el creyente, no debe vivir por la vida de Adán, sino que vive por la fe. Antes de ser de Cristo, nosotros no sabíamos qué era la fe del Hijo de Dios. No teníamos ni idea qué era la fe del Hijo de Dios. Apenas viene el Señor a nuestra vida, entonces desde que Él viene, empezamos a vivir por algo que era extraño a nosotros y ajeno, que era la fe del Hijo de Dios. Y ya empezamos nosotros a vivir por fe, pero quiero que entendamos este vivir por fe, más que la fe que tenemos salvífica, sino que se vive por la fe del Hijo de Dios, según Judas, es por la palabra de Dios. Quiero leerlo en Judas, capítulo único. Judas, capítulo único. Naturalmente que nosotros empezamos nuestra vida en fe, la vida cristiana, pero nuestra vida cristiana continúa en fe y termina en fe, hasta que el Señor venga o hasta que vayamos a su presencia, ¿cierto? La fe es indispensable en la vida de un cristiano. Un cristiano que no tiene fe es un cristiano que no puede vencer. Un cristiano que no tiene fe es un cristiano que no toma las promesas del Señor. La fe es indispensable en la vida creyente. Y la fe también va aumentando. La fe va siendo completada y la fe va creciendo. Recuerda aquella persona, recuerda a los apóstoles cuando le dijeron al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. O sea, ellos tenían fe, pero la fe también necesita una medida. Judas, capítulo único. Entonces, aquí vamos a ver que vivir en la fe, aparte de vivir en la fe que tenemos diariamente, debemos vivir en la palabra del Hijo de Dios. Porque la Biblia misma también enseña que la fe no es solamente la fe salvífica, sino el conjunto de doctrinas neotestamentarias dada por los apóstoles y dada por los profetas. Confirmémoslo. Judas, capítulo único, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, ¿sí ves? Que una vez ha sido dada a los santos. Y si leemos el versículo 17, el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, a nosotros, a los creyentes, se nos dio en la fe la forma de doctrina, forma de enseñanzas. ¿Sí? La fe no es solamente la que tenemos para salvar, sino que según el texto acá, la fe que una vez fue dada a los santos eran las palabras y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué nos enseña esto a nosotros desde que empezamos a ser creyentes? A vivir en la fe del Hijo de Dios, en las palabras del Hijo de Dios, y a vivir una vida regida por sus palabras, hermano. ¿Sí? No tratar de negociar con la Biblia, sino de ceñir nuestro testimonio a la palabra del Señor. ¿Sí? Hermano, pero es que yo pienso que la iglesia podía ser amarilla. Bueno, vamos a ver qué dice el Señor. Si el Señor dice que la iglesia es amarilla, pues la iglesia va a ser amarilla. Pero si nos acercamos a la Biblia y la Biblia dice que la iglesia no es amarilla, no puede ser amarilla. ¿Sí? Entonces nos vamos amoldando a las palabras del Hijo de Dios y así vamos viviendo en la fe del Hijo de Dios. Pablo lo dijo así, no he cesado de predicar algo diferente de lo que dicen la ley y los profetas. Pablo siempre que tenía un argumento o que predicaba, siempre lo hacía en base al testimonio de la palabra. ¿Sí me entiendes? Y él cuando lo acusan le dice, pero es que yo no he dicho nada algo diferente de lo que dicen la ley y los profetas. Amén. Ese es el tercer aspecto. Y el último aspecto, el cual me amó y se entregó a sí mismo, dice Francisco La Cueva, a favor de mí. Leamos Efesios 5:2 para terminar entonces ese versículo. Efesios 5, versículo 2. Efesios 5, versículo 2.
Y andad en amor como también Cristo nos amó. O sea, ¿por qué podemos andar en amor? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? Nosotros no podemos pedir paciencia, nosotros no podemos pedir amor, nosotros no podemos pedir dominio propio. Hermano, ¿cómo me va a decir usted que no puedo pedir paciencia? Porque la paciencia es Cristo y está en nuestros corazones. El dominio propio es el Señor mismo ejercitándose en mi vida. El amor es Cristo que ya se derramó en mi vida y es entonces la iglesia teniendo un ejercicio dinámico de ese amor en la iglesia. Entonces todo esto ha sido dado al creyente. Si nosotros pedimos paciencia, lo más probable es que vaya a ser puesto en una situación para que aprenda a tener paciencia. Como la está pidiendo. Lo que tenemos que pedir es que Cristo sea mi paciencia, que Cristo sea mi dominio propio, que Cristo sea mi amor, el vivir a Cristo. Y andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, esa entrega que hizo el Hijo de Dios subió como algo que agradó el corazón del Señor, hermanos. Amén. Y terminemos entonces con el versículo 21. Mire todo el argumento que le estaba presentando el apóstol Pablo a los judíos y a Pedro mismo. Verso 21. No desecho la gracia de Dios. ¿Quiénes la estaban desechando? Los judíos. Estaban rechazando la única manera por la cual podían ser salvos, por gracia, tomando la salvación por medio de la instrumentalidad de la fe. No desecho o rechazo, como dice el interlineal de Samuel Pérez Millo, la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces, dice Reina y Valera, por demás murió Cristo. El manuscrito griego de Francisco La Cueva dice, sin necesidad. Y Samuel Pérez Millo dice, inútilmente murió Cristo. Si hay otro medio, si hubiese otro medio de salvación, de declaración de justicia para el hombre que no fuese Cristo, entonces Cristo vino a morir en vano. Eso es lo que están enseñando los judíos. Los judíos estaban diciendo, no, las obras me justifican. Y al decir que las obras lo justificaban, estaban diciendo, no, entonces el sacrificio de Cristo no sirve, porque no puede salvar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre se podía salvar por algo que él hiciese. Es terrible la salvación por obras, hermano. Hermano, pero Santiago dice que Abraham fue justificado por obras, pero el contexto está hablando de la salvación del alma, no del espíritu. Completamente claro. Amén. Entonces Pablo no echaba a un lado, o sea, no declaraba inválida y no anulaba la gracia de Dios, ¿cierto? Por darle primacía a las obras de la ley, tales como la circuncisión, tales como las bebidas, las comidas, ¿cierto? Y a él no aceptar ese medio de justificación, no estaba rechazando y haciendo inútil la gracia de Dios, cosa entonces que los judíos sí estaban haciendo, ¿sí? Entonces cualquiera que abogue por la validez de la ley tras la venida de Cristo niega la significación salvífica de la muerte de Jesucristo y anula la gracia divina por establecer otro método diferente para justificarse o para salvarse. Es terrible el decir que nos podemos salvar por obras, porque estamos diciendo, Cristo no era necesario que muriera porque había otro método y otra manera para yo salvarme. Hay dos maneras en parte de poder rechazar la gracia de Dios o recibirla en vano. Leámoslo. Gálatas 5:4 y más adelante. Todo el libro está interconectado. Gálatas 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Sí ves? ¿Ves? Entonces los que tratan de ser justificados por la ley, los judíos, ¿qué estaban haciendo? Desligándose de la gracia. De la gracia habéis caído. Entonces la primera manera de rechazar la gracia es recibirla y seguir viviendo como si no importara seguir bajo la ley.
Esa es una manera de rechazar la gracia, que era el problema que estaban teniendo los hermanos en Galacia, que no eran judíos, pero estaban siendo judaizados, y el problema que estaban teniendo también los hebreos. Y la segunda manera de anular la gracia o rechazarla, Romanos 6, versículo 1. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué después diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, y con signos de admiración. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la segunda manera de rechazar la gracia es recibirla y seguir viviendo como si no importara y se continúa pecando. Recibir la gracia y continuar pecando. Esa es una de las maneras que un cristiano rechaza la gracia de Dios. El apóstol Pablo no anuló de ninguna manera la gracia de Dios de las dos maneras que se pueden rechazar. Él rechaza la esclavitud de la ley, pero al mismo tiempo rechaza la sugerencia de que la libertad de la ley significa libertad para pecar. Y hay un texto que nos condensa esos dos aspectos de Pablo. Romanos 6:15, ahí más adelante. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Cierto que sí? Entonces Pablo se opone al rechazo de la gracia, tanto por vivir por las obras de la ley, tanto por vivir pecaminosamente. Entonces Pablo dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino en la gracia? No suceda esto, de ninguna manera. ¿Sí me entiendes? Entonces el verdadero evangelio proclama que la muerte sustituta de Cristo es la obra que Dios recibe para poder declarar justo a la persona. Ese es el evangelio de Dios. Que Dios envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, y por la muerte del Hijo de Dios se establece el único método y medio de salvación y justificación para los hombres. Por la fe. ¿Cierto que sí? Ese es el único evangelio. El falso evangelio dice entonces que se puede salvar por medio de las obras, haciendo insuficiente que la gracia de Dios, y entonces dicen que Cristo murió fue en vano, porque nos podemos salvar así, haciendo obra, hermano. Amén. Así es, o estar en gracia y continuar pecando, lo que leíamos del versículo 1. Los que sí rechazaban la gracia de Dios era ¿quién? Los judaizantes. Pablo no rechaza la gracia de Dios, tanto así que él seguía comiendo con los gentiles, que era lo que estaba haciendo Pedro, Bernabé y los otros judíos, porque él sabía que los gentiles eran salvos por gracia. O sea que Pablo es consecuente con su fe y consecuente con el evangelio que estaba predicando. ¿Te me entiendes? Entonces, estos dos versículos, el versículo 18, el versículo 20, es un versículo de gran importancia teológica. No nos vamos a centrar mucho más tiempo en él porque hay muchas cosas más para considerar de este versículo por causa del tiempo y de los muchos versículos que falta todavía por mirar. Entonces termina diciendo, no rechazo o soslayo la gracia de Dios, porque si mediante la ley viniese la justicia, entonces Cristo sin necesidad murió. Entonces, si el judío y el gentil hubieran sido justificados por la ley, Cristo no necesitaba venir y hubiéramos sido declarados por haber cumplido la ley, sencillamente. ¿Cierto que sí? Por tanto, si la justificación fuera posible por otro medio que la muerte de Cristo, como por ejemplo por las obras, entonces Cristo ha muerto en vano, hermano, y sin razón suficiente, porque la justicia se hubiese podido alcanzar sin contar con él, hermano. ¿Sí? Entonces, esta es la defensa que hace Pablo de su apostolado y del evangelio de Jesucristo. No hay un evangelio diferente, hay un único evangelio, el evangelio en el cual nos presenta la salvación por la fe. O sea, la salvación por gracia, y se toma por medio de la instrumentalidad de la fe. Mediante entonces en la próxima reunión, hermanos, vamos a continuar entonces ya con estos bases que colocó Pablo. Vamos a empezar a tratar a partir del versículo 1 del capítulo 3 el engaño en el cual habían caído los hermanos de Antioquía. Y empieza con una palabra bien interesante.
¿quién os fascinó? El texto griego y algunas traducciones, evascanio significa quién los embrujó o quién los hechizó. Por eso debemos estar firmes en la doctrina del Padre, en la doctrina del Hijo que envió a su Hijo para salvación de todos los hombres. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor, hermanos, y vamos a pasar a la mutualidad.